Los casos de asilo en los Estados Unidos no se están ganando en este momento. No es algo tan fácil de hacer, aún te lo digo desde la perspectiva mía, que yo llevo 24 años litigando en Estados Unidos. En mi carrera he ganado 7 casos de asilo, 7 solamente. Pues bueno, quiero dar la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en esta gran y estupenda sesión referente a los principios jurídicos, estructura legal e instituciones del derecho migratorio. Esta plática nos la comparte nuestro querido asociado fundador del colegio, Douglas D. Interiano, que nos acompaña de Texas. Voy a leer algunas cuestiones alusivas a- al Instituto de Estudios Migratorios de Texas que Douglas está hoy representando en esta conferencia. Este instituto ya nos platicará Douglas más al respecto, pero básicamente el instituto se encarga de, nos presentará, nos platicará sobre el proyecto inmigrante, que la asociación pues es una institución no gubernamental sin fines de lucro, con sede en el condado de Dallas, en el norte de Texas, y tiene incidencia en Estados Unidos desde el año 2005. Su labor de este instituto inicia como expertos en asesoría jurídica de representación legal y cuenta con 19 años de experiencia representando a a miles de familias en más de 55 países. El instituto trabaja de la mano con diversas instituciones y gestiona el apoyo integral para la comunidad, sin importar su origen, trabajo, y permite conocer de primera mano las necesidades y oportunidades de desarrollo para las familias, sumando esfuerzos para potenciar el crecimiento. Nos platicará el maestro de lo que hace el instituto. Este es un pequeño antecedente que doy del proyecto inmigrante del que el maestro, bueno, pues obviamente desarrolla en este instituto. Y le doy la más cordial bienvenida, maestro Douglas Interiano. Adelante, por favor. Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias a todos. Eh, es un placer estar aquí en por este medio tratando de compartirles un poco del conocimiento que tiene que ver con el derecho migratorio estadounidense. Brevemente, mi nombre es Douglas Interiano, como dijo la maestra, soy el director general de Proyecto Inmigrante y el rector del Instituto de Estudios Migratorios. Proyecto Inmigrante es una institución sin ánimos de lucro que representa jurídicamente en temas migratorios a familias de bajos recursos en los Estados Unidos. Hemos representado desde nuestra creación, desde el 2005, a más de 100,000 familias en temas migratorios ante los tribunales y ante las instituciones diversas del derecho migratorio estadounidense. Hace unos años creamos el Texas Institute for Immigration Studies. Este instituto nace de las salas de Proyecto Inmigrante y bueno, fue creado para formar a personas que quieren, bueno, profesionales del derecho y de otros rubros que quieran conocer sobre las leyes estadounidenses migratorias, regulaciones, y entonces, o quieren capacitarse para poder asistir a las personas desde sus despachos en temas jurídicos migratorios. Entonces, tenemos diferentes eh, convenios firmados con instituciones estadounidenses, universidades latinoamericanas, y bueno, formamos más que todo a personas en el ámbito migratorio, jurídico migratorio estadounidense. Bueno, y el día de hoy me han invitado a presentar sobre las leyes migratorias. Ya muchos de ustedes han de estar escuchando o han escuchado
cómo nos tratan Estados Unidos un poco estas leyes y los cambios que se están dando muy repentinos y de forma expedita. Entonces pensé en presentarles un tema que pueda darles un poco de conocimiento y a comprender cómo es que funciona el derecho migratorio en los Estados Unidos. El título de mi presentación es Principios jurídicos, estructura legal e instituciones del derecho migratorio estadounidense. Espero que sea de su agrado. La que sigue, por favor. Si pasamos a la siguiente. Muy bien. Antes de hablar del derecho migratorio estadounidense, es impredecible. Obviamente, lo que se nos fue la presentación, eh, maestra, la perdimos por ahí, perdón. Disculpas. Vamos a ver en la segunda lámina. Ahí está. Hablaba de que antes de entender sobre el derecho migratorio estadounidense es importante, es imprescindible abordar brevemente la historia del derecho norteamericano, ¿no? El cual debe ser referido en el periodo colonial inglés, que se remonta a las 13 colonias de los Estados Unidos, donde nace la nación estadounidense, como se le llama, y esto pues es dentro de un periodo de vigencia del derecho inglés. Entonces, la que sigue, por favor, vamos a hablar un poco, si podemos pasar a la siguiente, muy bien, sobre la evolución del derecho migratorio estadounidense, ¿no? El derecho común inglés y el actual derecho común norteamericano pertenece a la misma familia jurídica. Ambos sistemas jurídicos empezaron a desarrollarse a mediados del siglo XIX, entre 1861 y 1865, durante la Guerra Civil estadounidense. Entonces, el derecho común inglés, poco aceptado por las 13 colonias, fue superando por la legislación americana. El derecho estadounidense pertenece a la escuela, como nosotros le llamamos, de el common law o el derecho común. La que sigue, por favor. Bien, ¿y cuál ha sido ese impacto en este cambio, en esta evolución de la ley, del derecho? Pues resulta que el derecho anglosajón tiene una fuerte tendencia a la codificación de las reglas jurídicas mediante una creciente producción de normas escritas. Bueno, esto pues que fueron desplazando los antiguos precedentes judiciales en Estados Unidos. El derecho anglosajón comenzó como un sistema de derecho jurídico constitucionario o costumbrista. El principal fuente del derecho eran las costumbres, como el derecho común o el common law, como le llamamos. Actualmente, los tribunales continúan su evolución en Estados Unidos, creando precedentes, los cuales se posicionan como una de las principales fuentes del derecho de esta nación. La que sigue, por favor. Entonces, adicionalmente, el actual sistema anglosajón, si bien refleja la importancia de los precedentes, también pone énfasis, muy importante entender, en la interpretación y el desarrollo de la ley mediante decisiones judiciales. Esto lo vamos a ver después en el derecho migratorio y cómo se van creando esas decisiones judiciales de precedente, al punto en que los tribunales también se vuelven instituciones que crean derecho mediante sus precedentes. Entonces, esto no debe ser interpretado como sustitución de la legislación federal estadounidense, porque esto le pertenece al gobierno, al Senado estadounidense, los que crean el derecho migratorio de los Estados Unidos. Adelante, por favor.
En la actualidad, el derecho norteamericano comprende un sistema jurídico combinado por precedentes y legislación con énfasis en la interpretación y desarrollo de la ley mediante resoluciones judiciales. Y esto lo vamos a ver a menudo en las noticias. Incluso nos podemos dar cuenta cómo vemos que los tribunales, mediante precedentes, van creando poco a poco legislación desde el lugar que les corresponde. Pero también vemos cómo el Congreso ha fallado en crear la legislación estadounidense, dejando en este momento un sistema roto del derecho migratorio estadounidense. Vamos a ver qué sigue, por favor. Bien, hablemos de la organización del sistema judicial en Estados Unidos. Pues cuenta con un sistema de gobierno conformado por dos tipos de sistemas judiciales, el estatal y el federal. Imagino que es lo mismo en México. Los estados miembros son responsables de ingresar sus propios sistemas judiciales y de enforzar sus propias leyes. La organización de estados miembros se basa en el régimen federal. El gobierno federal cuenta con un sistema judicial encargado de enforzar el derecho en los 50 estados de la Unión Americana. La que sigue, por favor. En Estados Unidos, la jurisdicción es un tribunal, la jurisdicción de un tribunal o juzgado se clasifica en tres subcomponentes: la jurisdicción territorial, la contenciosa y la jerárquica. Por ejemplo, relacionado a la jurisdicción contenciosa, un tribunal del estado de California no tiene competencia para escuchar un caso de un sujeto por la comisión de un delito en el estado de Oregon. Sin embargo, sí existe la figura de extradición por determinados delitos entre los estados. Otro ejemplo relacionado con la jurisdicción contenciosa, pues tiene que ver con los tribunales de Estado. Son responsables de escuchar casos relacionados a la delincuencia juvenil o infracciones de tráfico vehicular, entre otros. La que sigue, por favor. En el caso de la jurisdicción jerárquica, se refiere a las diferentes funciones y responsabilidades de los tribunales. Por ejemplo, la jurisdicción original, la facultad que tienen los tribunales para escuchar el asunto o el caso, la jurisdicción de apelaciones, la competencia para revisar sentencias de un tribunal inferior y así consecutivamente. La que sigue, por favor. Relacionado a los juzgados de distrito y tribunales de apelaciones federales, en Estados Unidos existen 12 tribunales de circuito de apelaciones formados colegialmente por 3 magistrados, pero para su función bastan 2 de ellos. Los juzgados distritales son de primera instancia en materia federal y están por debajo de los tribunales de apelaciones federales. El sistema judicial federal está conformado por 94 tribunales federales de distrito, 12 tribunales de apelaciones y la Corte Suprema estadounidense. Los jueces federales son nombrados por el presidente de Estados Unidos con la aprobación del Senado estadounidense. Es un proceso que se lleva a cabo, una confirmación, y sus nombramientos son vitalicios. Aquí estamos viendo el mapa de los Estados Unidos y quiero que podamos ver los diferentes tribunales que tenemos de apelaciones, que realmente son 11 más el Distrito de Columbia, que son 12. Entonces, lo van a ver en diferentes, son agrupados por estado, los van a ver en diferentes colores, por ejemplo, el noveno circuito. Vemos a Nevada, California, Oregon, Washington State, Iowa, Minnesota, Arizona. En el
quinto circuito, que es donde yo practico, vemos a Texas, Luisiana y Missouri. Luego nos vamos a otros diferentes circuitos y todo esto para decirles que esta es la forma en que está dividido el territorio estadounidense y los 12 tribunales de apelaciones. Para darles un poco más, vamos a la siguiente sobre ejemplos sobre el circuito que nosotros, en la que yo practico. Está dividido entre 9 circuitos, perdón, 9 distritos, eh, siendo 4 de ellos en el estado de Texas, y luego en los otros estados también tienen 2 circuitos adicionales. Este es el quinto circuito y es uno de los circuitos más conservadores jamás antes visto en la historia del derecho migratorio estadounidense. ¿Qué quiero decir con eso? Que las decisiones que salen, las resoluciones que salen de estos estados, de este circuito, son bastante adversas a los extranjeros en el tema migratorio. ¿Qué sigue, por favor? La que sigue, por favor. Muy bien. También tenemos un sistema dual de tribunales en Estados Unidos, pues cuenta con un sistema judicial basado en el Dual Court System o el sistema dual de tribunales conformados por un sistema judicial nacional y, eh, y un aparato judicial separado por estado miembro de la federación, además del Distrito de Columbia. Los tribunales tienen una doble función y es que el sistema judicial norteamericano realiza una doble función, por ejemplo, la función legislativa y la función jurisdiccional. ¿Cómo esto es posible? El sistema judicial americano, en primer lugar, efectúa la función legislativa a través de dictámenes y precedentes que son fuentes del derecho común. Asimismo, ejecuta una función jurisdiccional típica a través de las resoluciones de pretensiones. Aquí tenemos ejemplos, de la estructura del tribunal, de los tribunales federales versus los estatales. En el tema de los cortes federales, vemos que el artículo tercero de la Constitución confiere el poder judicial de los Estados Unidos en el sistema judicial federal. La primera sección del artículo 3 de la Constitución de Estados Unidos da el poder judicial de los Estados Unidos, considera que el Tribunal Supremo en aquellos tribunales inferiores que periódicamente el Congreso crea y establece. En el estado, por ejemplo, la Constitución y las leyes de cada estado establecen los tribunales estatales. Un tribunal de última instancia, por ejemplo, a menudo conocido como un tribunal supremo, está generalmente el tribunal superior. Algunos estados también tienen un tribunal intermedio de apelaciones. Bajo de estos tribunales de apelaciones están los tribunales estatales de primera instancia. Algunos se conocen como tribunales de circuito o de distrito. La que sigue, por favor. En el Congreso estadounidense ha utilizado dicho poder para establecer los 12 tribunales de apelaciones de los Estados Unidos, los 94 tribunales de distrito y el Tribunal de Reclamaciones. En los estados también suelen tener tribunales que resuelven casos legales específicos.
Por ejemplo, el Tribunal de Sucesiones, es de testamentos y sucesiones de corte juvenil y tribunales de familia. En las partes, en el tribunal, en los tribunales federales, las partes agraviadas por la resolución de un tribunal distrital, tribunal de reclamaciones y tribunales de comercio internacional, pueden presentar un recurso de apelaciones ante un tribunal de apelaciones de los Estados Unidos. En el Estado, las partes agraviadas por la resolución del tribunal de primera instancia pueden apelar ante un tribunal de apelaciones o intermedio. ¿O que sigue, por favor? En los tribunales federales, una parte puede solicitar a la Corte Suprema estadounidense la revisión de una decisión de un tribunal de apelaciones de los Estados Unidos. No obstante, el Tribunal Supremo generalmente no tiene ninguna obligación de hacerlo. La Corte Suprema de los Estados Unidos es el árbitro final de las cuestiones constitucionales federales. En los estados, las partes tienen la opción de pedir al más alto tribunal que escuche el asunto. En lo federal, el Tribunal Supremo tiene jurisdicción sobre asuntos que relacionan con la interpretación de la Constitución, las leyes federales o tratados internacionales. En los estados, solo ciertos casos estatales son elegibles para ser revisados por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, siendo uno de ellos el tema de la migración. El que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco sobre los principios jurídicos de la ley migratoria y nacionalidad estadounidense, porque así es como se le conoce, en inglés se dice Immigration and Nationality Law o Nationality Act. Y bueno, el objeto de la ley, pues la ley de inmigración y nacionalidad básicamente agrupa todas las legislaciones de inmigración de los Estados Unidos. El derecho migratorio es de índole civil administrativo, entonces determina quién es un extranjero, sus derechos legales, responsabilidades y obligaciones, regula el proceso de admisión al país, tiempos de permanencia y fechas de retorno. Asimismo, gobierna los procesos de naturalización, residencia permanente, detención, expulsión, remoción y expedición de documentos de viajes de manera segura y ordenada. La que sigue, por favor. Los principios del derecho migratorio estadounidense, bueno, es que la ley migratoria es la segunda rama del derecho más compleja en la nación, claro, después de la ley fiscal, y fue creada bajo los principios básicos de reunificación familiar, dar admisión a extranjeros con conocimiento, valores que aportan a la economía y proporcionan protección a refugiados y promueven la diversidad. Primero, el derecho migratorio basado en la familia. La reunificación familiar es uno de los principios más importantes que gobierna el derecho migratorio, porque permite que ciudadanos norteamericanos y residentes permanentes puedan reunir a sus familias dentro de los Estados Unidos mediante un proceso migratorio. Existen tres formas para obtener el estatus de residencia permanente en Estados Unidos. Es mediante peticiones familiares, de empleo y solicitudes humanitarias. Las solicitudes son realizadas mediante procesos administrativos o judiciales. Familiares inmediatos de ciudadanos norteamericanos tienen acceso a una visa inmediata, mientras que familiares de residentes permanentes deberán esperar la posibilidad de una visa. Quiere decir que tienen que esperar muchísimo tiempo para que puedan obtener un beneficio migratorio en los Estados Unidos, ya que están esperando en una línea que llegue una fecha de prioridad, como le dicen ellos, o que llegue al momento de procesar esas solicitudes que en muchos de los casos tardan 5, 10 y hasta 20 años, como es en el caso de México. La que sigue, por favor.
Los familiares inmediatos de un ciudadano norteamericano deben cumplir con determinados criterios de elegibilidad y el peticionario debe cumplir con los requisitos de edad y solvencia económica. Pero ¿quiénes son los familiares inmediatos? Son de un ciudadano norteamericano, son los cónyuges, hijos menores de 21 años solteros, padres de un ciudadano americano. El peticionario debe tener 21 años para poder solicitar por sus padres. En el derecho migratorio se considera que un menor de 21 años no puede pedir por sus padres. Una persona es mayor de 21 años, entonces una vez que alcanza esa edad, puede presentar su solicitud para sus padres. Sin embargo, si se casa dentro de la edad de 17 a 21 años, entonces puede pedir no solamente, bueno, puede pedir en este caso por sus hijos y por sus cónyuges. La que sigue, por favor. Existe un límite de visas disponibles para los beneficiarios categorizados en un sistema preferencial. Los beneficiarios deberán cumplir con ciertos criterios de elegibilidad. El peticionario debe tener la edad requerida y solvencia económica. El sistema de preferencia incluye a hijos mayores de edad, solteros o casados, viudos o divorciados y hermanos de un ciudadano estadounidense, los cónyuges e hijos menores o adultos solteros de un residente permanente legal. Bueno, el derecho migratorio estadounidense también se rige por un sistema de cuota de visas en el rubro de la familia, como también ocurre lo mismo en el rubro de empleo. Conforme al derecho, existe un número límite de visas disponibles para extranjeros en busca de admisión legal a los Estados Unidos. La cuota de visa para peticiones familiares asciende a 226,000. El número asignado para solicitudes de empleo es de 140,000 visas solamente. A continuación, vamos a ver cómo funciona este sistema preferencial de visas. Está constituido a través de preferencias. Por ejemplo, primera preferencia, que es para hijos solteros mayores de 21 años de un residente permanente. Anualmente existen 23,400 visas. Para la segunda preferencia, que es la F2A, normalmente es para, no normalmente, sino se otorgan para cónyuges de residentes permanentes e hijos menores de 21 años no casados, viudos o divorciados, una cantidad de 87,900 visas, 900 visas más las visas que han estado, que no fueron utilizadas en la primera preferencia. La segunda preferencia, la F2B, constituye para hijos mayores de 21 años solteros de residente permanente. Solamente existe 26,300 visas, más las que no fueron utilizadas en la segunda preferencia. La tercera preferencia se dispone para para hijos casados de residentes permanentes y sus esposas y sus hijos. Solamente existen 23,400 visas más las visas que han sobrado de la segunda preferencia F2B. Luego tenemos la última preferencia, que es la cuarta preferencia, que es para hermanos de ciudadanos norteamericanos. Esta tiene 65,000 visas disponibles, más las visas que todavía no fueron utilizadas en la tercera preferencia. Y este es el sistema preferencial de familia de la ley de inmigración estadounidense. La que sigue, por favor. Bien, si bien tenemos un sistema preferencial, eso quiere decir de que las personas tienen que esperar un número de visa, una determinada fecha para que puedan continuar con sus casos. Este es el boletín de visa, básicamente está controlado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Cada vez sale este boletín de visas disponibles y las personas que han presentado un caso o tienen un caso pendiente con
las autoridades migratorias deben seguir muy de cerca este boletín de visas. Si pueden ubicar la F4 en patrocinados por familia, en la F4, esa F4 quiere decir que es para las solicitudes que están pendientes de hermanos de ciudadanos norteamericanos. Si podemos ubicar al país México y nos vamos a la F4, quiere decir que están procesando los casos que fueron presentados recientemente en marzo 15 del 2001. Entonces estamos hablando que son más de 20 años de espera en ese caso. Las Filipinas también le sigue con fechas de espera de junio 1 del 2005, la India con junio 15 del 2006, seguido por China del 2008, y lo mismo podemos ver también con otros países que incluye a todo Latinoamérica excepto México. La que sigue, por favor. El derecho migratorio basado en el empleo. La ley de empleo se basa en un sistema preferencial categorizadas por educación, habilidades únicas y talento superior. En muchos casos, la disponibilidad de trabajar con empleos que no son de interés para los estadounidenses puede constituir una oportunidad de legalización en los Estados Unidos, principalmente porque ingresan de forma legal a los Estados Unidos y en muchos de los casos, cuando las compañías no quieren pedir por sus empleados, pues se casan con un ciudadano o un residente permanente y eventualmente terminan obteniendo un estatus legal en este país. La que sigue, por favor. Pero entonces, brevemente, ¿cómo funciona? Y he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, la H1B, la visa H1B de empleo se dispone para profesionales en ocupaciones especializadas que trabajan para una compañía estadounidense. La L1 es para transferencias de ejecutivos dentro de una misma empresa. La L1B para empleados con conocimientos especiales. La visa O se dispone para individuos con habilidades extraordinarias en las ciencias, arte, educación, negocio, deportes o logros extraordinarios, reconocidos internacionalmente en la área como el cine o medios de comunicación. Recordarles que existe un total de 140,000 visas en este rubro de empleo. La que sigue, por favor. En el derecho migratorio de empleo reconoce el valor de la fuerza laboral de los extranjeros, la competencia laboral y la creación de empleos en Estados Unidos. Existe la alternativa de obtener la residencia permanente legal como inversionista o la visa de 5 millones que el presidente Trump ha recientemente anunciado. Adelante, por favor. Las visas disponibles basadas en el la ley de empleo migratorio funciona a través de un sistema preferencial de empleo, nuevamente listada a través de preferencias. La primera, la EB1, trabajadores prioritarios, para extranjeros con aptitudes extraordinarias en la ciencia, el arte, la educación y los negocios o los deportes. Profesores e investigadores sobresalientes y algunos ejecutivos o gerentes de una multinacional. La segunda preferencia para extranjeros que son miembros de las profesiones que requiere un posgrado o tiene una aptitud extra excepcional, incluyendo las solicitudes para una excepción con interés nacional. Luego vamos a ver la tercera, si nos vamos a la siguiente, por favor, la tercera preferencia, que es para trabajadores especializados y otros profesionales. Mientras que la cuarta preferencia es para inmigrantes especiales, trabajadores religiosos, pastoras, pastores, sus cónyuges e hijos, migrantes especiales juveniles, son para los jóvenes que vienen no acompañados en la frontera, son identificados y entonces ya es un proceso que tienen que llevar y aplicar para optar por la solicitud de una visa migrante juvenil. Para organizaciones interesadas, empleados de NATO, de sus familias, empleados del gobierno de Estados Unidos en el extranjero. La que sigue, por favor. Luego,
Vamos a ver, la EB4, la EB5, perdón, la cuarta EB4, inmigrantes especiales, empleados de zonas del Canal de Panamá, ciertos médicos, traductores iraquíes, afganos, nacionales afganos e iraquíes que fueron empleados por o a nombre del gobierno estadounidense. Y luego también tenemos, perdón, la quinta que es para inversionistas inmigrantes. La que sigue, por favor. Como habíamos explicado, el Congreso ha regulado a través de una cuota de visas cuántas visas deben estar disponibles para estas solicitudes de empleo. Y es que basado en el empleo son reguladas las visas por un sistema de cuotas que ascienden a 140,000 visas anuales. Las disponibilidad de visas dependen de varios factores. Por ejemplo, país, preferencia, edad y capacidades académicas o estatus económico del extranjero. El boletín de visa sirve como herramienta principal para monitorear la disponibilidad de una visa por medio del empleo. La migración legal limitada, bueno, adicionalmente a la cuota de visas impuestas al sistema preferencial migratorio, el derecho también impone un límite de personas que puedan ingresar a Estados Unidos, no importando país de procedencia. Por año fiscal pueden ingresar 7% de los inmigrantes bajo el sistema preferencial de empleo o de la familia. Los refugiados y asilados, que son beneficios migratorios categorizados como humanitarios, en el derecho migratorio existen diferentes categorías de admisión legal a Estados Unidos, disponibles para personas eh, eh, debido al sufrimiento de persecución o por temor a sufrir persecución al regresar a su país de origen o a causa de amenazas o condiciones extraordinarias de riesgo. Vamos a ver en breve a qué se refiere con estas condiciones, amenazas y condiciones extraordinarias de riesgo. Adelante, por favor. Por ejemplo, el estatus de refugiado. Para poder solicitarlo, el estatus, una persona debe residir fuera de Estados Unidos y del país de nacimiento, debido a que tiene un temor a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o por pertenecer a un determinado grupo social. Adelante, por favor. ¿Quiénes son considerados un refugiado? De acuerdo a derecho, la figura de refugiado comprende a una persona que se encuentra fuera de los Estados Unidos en un tercer país, constituye una inquietud humanitaria especial para Estados Unidos, es capaz de demostrar que se le ha perseguido o teme por su vida a causa de raza, religión, nacionalidad, opinión política o por pertenecer a determinado grupo social, no se ha reubicado firmemente en otro país y es elegible bajo las causales de admisión a los Estados Unidos. La que sigue, por favor. ¿Cómo funciona este proceso? Las personas que tienen la intención de solicitar admisión del programa de refugiados, primero deben de hacerlo a través de una inscripción. Se inscribe al programa de admisiones de refugiados de los Estados Unidos para ser considerado. La siguiente etapa es la consideración. Después de haber presentado su inscripción, esta consideración es mediante una invitación a presentar una solicitud de admisión bien sustentada. Luego, después de la consideración y de presentar la solicitud, viene la adjudicación. Este es un proceso administrativo, por lo tanto, está bajo la jurisdicción de USCIS o USIS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, quien se encarga de llevar a cabo la entrevista y de revisar detenidamente la legibilidad y todos los requisitos que a criterio legal han sido presentados como forma de soporte legal en esta solicitud. La solicitud de refugiados no tiene ningún costo, al igual que la solicitud de asilo. La que sigue, por favor.
En cambio, la figura de asilo trata de una protección legal humanitaria disponible para determinadas personas que cumplen con cierto criterio de elegibilidad. Un solicitante de asilo no puede retornar a su país de origen debido a un sufrimiento de persecución o por temor a sufrir persecución o, a su retorno. El asilo no se confiere por el simple hecho de pertenecer a un país en particular. No, no, no. Por lo contrario, un solicitante de asilo debe pasar por un proceso de entrevista y documentar su caso. Adelante, por favor. De acuerdo a la Ley de Inmigración, el apartado 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, un solicitante de asilo no puede retornar a su país de origen debido al sufrimiento de persecución por temor a sufrir persecución a causa de raza, creencias religiosas, origen étnico o nacionalidad, opinión política o por pertenecer a un determinado grupo social. Generalmente, los solicitantes que fueron perseguidos o maltratados por causas ajenas a las anteriormente mencionadas tienen muy pocas posibilidades de ganar un caso de asilo en los tribunales estadounidenses o bajo la vía administrativa ante UCIS. La que sigue, por favor. ¿Cómo son esas formas de proceso? Conforme a derecho, el estatus de asilo puede ser solicitado de dos formas. Primero, bajo un proceso de asilo administrativo, que es anti-UCI, son aquellas personas que no han sido puestas en proceso de remoción y no tienen un proceso defensivo o un proceso en los tribunales. Si el caso es aprobado, entonces se les permite aplicar a los 2 años por la residencia permanente. Si el caso de asilo es denegado, la denegación va a ser la base principal de argumentación del fiscal por parte del gobierno para llevar a cabo este tipo de proceso defensivo en los tribunales. La solicitud de asilo afirmativo se presenta mediante un proceso administrativo ante el Servicio de Ciudadanía y Migración de los Estados Unidos. En cambio, el proceso de asilo defensivo se presenta ante los tribunales federales migratorios de los Estados Unidos. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad? A diferencia del proceso de solicitud de refugiados, la solicitud de asilo debe eh, o se realiza en la frontera, en el puerto de entrada o en el interior del país, no en un tercer país. El proceso requiere sustentar presencia física en este país, un miedo o experiencia bien fundada de persecución. ¿Por quién? Por un individuo que el gobierno no podrá controlar a causa de qué? De raza, religión, origen nacional, membresía particular, grupo social u opinión política. Y que una de estas causas mencionadas será la razón principal de la persecución. No necesariamente tienen que ser las 5 causas, pero si logras establecer una causa, entonces ya puedes iniciar el proceso de asilo. Claro, todo y cuando está bien fundada y se pueda presentar la evidencia clara de que está siendo perseguido o que tiene temor de ser perseguido, de retornar a su país de origen. Sustentar persecución en el pasado no es la única base legal para ganar un caso de asilo. El temer por su vida al ser retornado a su país de origen puede constituir una base legal de argumentación a favor. Esto es caso por caso. Quiero decirles que en lo que va en lo personal, los casos de asilo no son tan aprobables en Estados Unidos, tienen un rating de aprobación aproximadamente de 12%. En el noveno circuito quizás algún 15, 16%. En el quinto circuito hemos tenido incluso un nivel de aprobación del 7%. Entonces, los casos de asilo son extremadamente complejos de poder ganar, ya sea a través de un proceso administrativo o a través de un proceso judicial. El programa de diversidad de visas también es otro de los objetos de la ley.
El programa de visas de inmigrante por diversidad tiene sus bases jurídicas en la Ley de Inmigración de 1990. Este programa otorga hasta 55,000 visas por año a las personas la oportunidad de obtener el estatus legal de residente permanente y les proporciona un camino a la ciudadanía de Estados Unidos. ¿Cómo funciona? Bueno, disponible a personas procedentes de países con un nivel de inmigración bajo. Generalmente los beneficiados del programa de lotería radican en sus países de origen. Otros se encuentran en Estados Unidos con un tipo de regularidad migratoria, un permiso de trabajo, asilo, TPS o cualquier otro tipo de beneficio migratorio que les permita permanecer legal en ese país. ¿Qué no son elegibles las personas de países que han tenido más de 50,000 nativos inmigrados a los Estados Unidos en los últimos 5 años? Por supuesto, México está en esos países. La que sigue, por favor. Las visas se distribuyen más por regiones: África, Asia, Europa, América Central, excepto El Salvador, Honduras y hoy ya está Guatemala, Nicaragua también. El Caribe, el programa está a cargo del Departamento de Estado, es decir, el Departamento de Estado tiene jurisdicción sobre este programa. Los beneficiarios deberán cumplir para ser elegibles con los requisitos de seguridad, pasar los criterios de seguridad, elegibilidad y admisibilidad a los Estados Unidos. Entre los criterios de elegibilidad requiere cumplir con al menos educación secundaria o el equivalente y experiencia laboral para ser considerado. Esto es al azar este programa. Adelante, por favor. Otras protecciones humanitarias, pues por ejemplo tenemos VAWA, que es una legislación de protección para víctimas de violencia intrafamiliar, que permite que tanto cónyuges, hijos o padres que hayan sufrido un daño ocasionado por ciudadano americano residente permanente pueda presentar una solicitud de visa de inmigrante y eventualmente, si cumple con todos los criterios de elegibilidad, obtenga la residencia permanente en este país sin la ayuda necesaria de su agresor. La visa U es para víctima de actividad delictiva, otorga un estatus migratorio a extranjeros víctimas de determinados delitos penales certificados. El TPS, pues, es el estatus de protección temporal, es otorgado a connacionales de determinados países. Actualmente son 17 los países que en este momento, nacionales de 17 países que se acogen a este beneficio. Y es que es otorgado a connacionales de determinados países debido a condiciones adversas que se presenten en dicho país y que impidan a sus ciudadanos regresar temporalmente de manera segura a ese lugar. La que sigue, por favor. El programa DACA, estoy seguro que ustedes lo conocen. Esto tiene nació a través de una orden ejecutiva. El presidente Obama lo otorgó para los menores llegados en infancia a los Estados Unidos que cumplan con ciertos criterios de elegibilidad. Básicamente es una protección de la deportación y te permite trabajar, te otorga un permiso de trabajo por 2 años. Actualmente este programa, siendo que no tiene sus bases jurídicas en una ley específica, pero en una orden ejecutiva, está siendo litigado en los tribunales y lo más posible es que Texas, es una pena decirlo, el estado de Texas con 11 estados adicionales están llevando esta bandera de terminar este programa. Recordemos que existen más de medio millón de jóvenes que se acogieron a este programa y que están en riesgo de perder no solamente el permiso de trabajo, pero también su estatus legal en este país. La que sigue, por favor. Eh, La ciudadanía norteamericana, bueno, la enmienda 14, y esto lo van a escuchar en todos los medios, que Trump quiere quitarle la ciudadanía a los hijos de padres indocumentados, pero la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos
indica que cualquier persona nacida en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción de los Estados Unidos es ciudadano norteamericano. Actualmente la administración Trump está demandando, ha presentado una demanda que se reinterprete la palabra sujeto a su jurisdicción porque cree que los hijos de las personas irreguladas en este país no deben de ser ciudadanos norteamericanos. Pero si bien la Constitución así lo establece en ese momento, existe la posibilidad que el Tribunal Supremo vuelva nuevamente a reinterpretar estas enmiendas. Un precedente de hace muchísimos años, más de 150 años, donde indicaba en ese entonces que todas las personas que nacían en los Estados Unidos eh, y en territorio ocupado por Estados Unidos eran ciudadanos norteamericanos. En fin, actualmente existen tres formas de obtener la ciudadanía estadounidense: por la adquisición, lo cual ocurre al nacer; derivación después de nacer; y naturalización, cuando te haces residente y esperas cierto tiempo para convertirte en ciudadano estadounidense. La que sigue, por favor, y ya vamos terminando. En cuanto a la naturalización, los solicitantes a la ciudadanía por medio de la naturalización deberán cumplir con ciertos criterios básicos enlistados en las secciones 3.12 y 337 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. ¿Cuáles son esos? Son varios: ser mayor de 21 años de edad, ser residente permanente cuando menos 5 años o 3 si estás casado con ciudadanos norteamericanos; tener buen carácter moral, la que sigue, por favor; tener conocimiento en la historia y forma de gobierno de los Estados Unidos; y vivir en la jurisdicción del estado donde vas a solicitar este beneficio. Haber estado físicamente presente en Estados Unidos por al menos 30 meses, 2.5 años, en los 5 años inmediatos antes de la fecha de terminar la ciudadanía, de tramitarla, perdón. Si se adquiere la ciudadanía por matrimonio, solamente deben de esperar 1.5 años. Matrimonio con un ciudadano estadounidense. La que sigue, por favor. Bueno, y ya hablando de tres grandes deberes que tiene el Congreso estadounidense. El Congreso tiene tres deberes básicos de conformidad con la Constitución Federal. La primera es autorizar la creación de los tribunales federales inferiores en la Corte Suprema. Define la competencia y el número de jueces de cada tribunal. La segunda, mediante el proceso de confirmación de nombramientos del Senado, determinando cuáles son los candidatos, perdón, propuestos por el presidente serán confirmados como jueces federales. Y el tercero es: el Congreso aprueba el presupuesto asignado a fondos para el Poder Judicial que pueda funcionar. El presupuesto del Poder Judicial es una parte muy pequeña, es el 0,2% del monto del total del presupuesto federal, que son miles y miles y millones, billones de dólares. Adelante, por favor. Eh, con ciertos notables excepciones, los tribunales federales son tribunales de competencia general. Los jueces federales conocen causas de materia civil y penal, disputas de derecho privado y de derecho público, causas relacionadas con sociedades mercantiles y entidades gubernamentales, apelaciones de decisiones de las agencias administrativas y asuntos de derecho de equidad. No existen los tribunales constitucionales, dado a que todos los tribunales y jueces federales pueden resolver asuntos en lo referente a la constitucionalidad de las leyes federales. Las leyes de migración son consideradas leyes federales, y también otras acciones gubernamentales que surjan de las causas que conocen. La siguiente, por favor. Los tribunales de primera instancia son tribunales en Estados Unidos, son los tribunales de primera instancia de competencia general en el sistema judicial federal. Los tribunales federales tienen aptitud para conocer toda clase de causas federales. Existen 94 distritos judiciales federales en Estados Unidos, más el Distrito de Columbia, Puerto Rico y territorios de ultramar. Adelante, por favor. Los tribunales de primera instancia son los tribunales en Estados Unidos, son los tribunales de primera instancia de competencia general en el sistema judicial federal. Existen 94 distritos judiciales federales en Estados Unidos, más el Distrito de Columbia, Puerto Rico y territorios de ultramar. Adelante, por favor.
Y bueno, ya tenemos los tribunales de apelaciones, que también vimos que eran 12 tribunales. Un tribunal de apelación conoce apelaciones de los tribunales federales ubicados dentro de su territorio, así como también apelaciones de agencias administrativas federales. Además del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, tiene competencia nacional para conocer apelaciones en causas especializadas, perdón, tales como las referentes a las leyes de patente, las causas resueltas por los tribunales de comercio internacional y el Tribunal de Reclamos Federales. La que sigue, por favor, y ya vamos terminando. Tribunal Supremo, obviamente la Corte Suprema de los Estados Unidos es el tribunal con mayor instancia en el sistema judicial federal, conformada por el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos y 8 magistrados asociados. El tribunal siempre preside colegiado con las 9 magistrados, conociendo y decidiendo las causas juntos. La competencia de la Corte Suprema es casi completamente discrecional y para ser ejercida en el conocimiento de una causa se requiere el acuerdo de por lo menos 4 de los magistrados. Como regla general, la Corte Suprema accede a escuchar causas cuando existe una división de opiniones entre los tribunales de apelaciones y cuando surge una pregunta constitucional importante o asunto sobre una ley federal que necesita ser aclarada. En la ley de inmigración actualmente estamos viendo al tribunal que está escuchando muchísimos asuntos relacionados a la ley de inmigración porque estamos recibiendo muchas decisiones que son emitidas a través de tribunales de apelaciones y que están causando un conflicto para la aplicación del derecho en Estados Unidos. Y todo esto dado a la posición que ha tomado el gobierno del presidente Trump conforme a las leyes de Estados Unidos, las leyes migratorias estadounidenses. ¿Qué sigue, por favor? Los 3 supremos poderes, pues básicamente la Constitución política estableció 3 supremos poderes del gobierno: el legislativo bajo el título 1, el ejecutivo el título 2 y el judicial en el título 3. Los tribunales judiciales migratorios tienen fundamento legal en el título 3 de la Constitución Federal de Estados Unidos. La que sigue, por favor. Bueno, y conocemos como fuentes del derecho migratorio brevemente, principalmente la Constitución de los Estados Unidos, las leyes creadas por el Congreso Federal de la Nación, por supuesto también los precedentes que son creados por los tribunales federales, la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que fue adaptada en 1952, las regulaciones federales utilizadas para interpretación del derecho de precedentes judiciales y las políticas internas creadas por agencias gubernamentales federales estadounidenses. La que sigue, por favor. Y aquí estamos viendo un mapa. Estas son las instituciones del derecho migratorio. Realmente, si ustedes quieren conocer del derecho migratorio estadounidense, es importante que conozcan de estas instituciones. Está el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado, Departamento de Justicia, el Departamento de Labor, Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Educación. Todos ellos tienen una función en los procesos migratorios, dependiendo qué tipo de proceso, si es administrativo, si es judicial, si es un proceso de ley migratoria, familia, empleo, humanitario o relacionado a algún tipo de visa que se están solicitando. Siempre llega a una de estas instituciones del derecho migratorio estadounidense. En este tema, y con esto termino, en este caso, el Instituto de Estudios Migratorios tiene un diplomado en Derecho Migratorio estadounidense que es bastante intenso, y ese diplomado se encarga de formar, a través de nociones, por supuesto, en conocimientos a abogados que quieran conocer del derecho migratorio y quieran incorporar estos servicios a sus despachos. En ese diplomado se habla muy de cerca las funciones de cada uno de ellos
y se analiza todo lo que es la ley y cómo se aplica y los tipos de beneficios migratorios que existen. Con eso terminó, Presidenta, mi ponencia. Muchas gracias, querido Douglas. Creo que ha sido una presentación muy importante y muy descriptiva. Sin embargo, bueno, nos quedan muchas dudas, Douglas. Nos estabas platicando, yo quería comentarte dos cosas, si la audiencia me permite. Eh, Creo que tenemos mucha información, mucha preparación que tenemos que llevar a cabo los abogados en México. Eh, Mi pregunta sería concretamente, ¿un abogado mexicano puede apoyar en estos temas migratorios frente a las autoridades de Estados Unidos? Bueno, hay dos respuestas. Obviamente que debes de estar licenciado en Estados Unidos para poder representar legalmente en cualquiera de los procesos, ya sea administrativo o procesos judiciales, ¿no? Estar licenciado por los colegios de abogados de los Estados Unidos o estar licenciado por el Departamento de Justicia si es que están en los Estados Unidos o trabajar con un despacho en Estados Unidos, ¿no? Un despacho legal que tenga la licencia. Por otra parte, para contestar la otra parte, me gustaría saber si México regula la práctica del derecho migratorio en Estados Unidos, en México. Si no hay una regulación, entonces lo que hacen muchísimas personas, muchísimos abogados que yo conozco es solamente asesoran en los términos administrativos, en derecho administrativo migratorio, es decir, la obtención de la residencia permanente a través de ley familiar, que en su mayoría es donde está toda la necesidad, ¿no? De asesorar en la parte de asilo, en la parte de visas, etcétera, etcétera. Entonces, si no existe esa prohibición por el gobierno de México, entonces, pues, es posible que puedan incorporar a forma de asesoría este tipo de servicios. Perfecto, Douglas. Y eh, la siguiente pregunta es, tú nos estabas platicando de un diplomado. Eh, Ese diplomado comentabas que conforme a la última lámina que nos mostrabas, que implica la preparación de abogados mexicanos digamos, en todo el proceso administrativo legal que implica asegurar la permanencia segura de un ciudadano extranjero en Estados Unidos, y ese diplomado es un diplomado que impartes exitosamente desde el instituto que tú presides. Es correcto. El instituto tiene muchos convenios con diferentes universidades. En México tenemos con la Universidad José Vasconcelos y con la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que es a través de ellos que llegamos a ustedes. Eh, este diplomado es en nociones del derecho migratorio, consta de 15 unidades y está diseñado para proporcionar conocimiento suficiente para personas que tengan la inquietud en conocer más a fondo, es un diplomado bastante intenso de hecho, sobre el derecho migratorio estadounidense, con el propósito de proporcionarles las herramientas para que puedan eh, asesorar en los temas administrativos migratorios, principalmente en la parte de las visas familiares de inmigración. Entonces, este diplomado tiene reconocimiento en Estados Unidos. Sí, a través de la perdón, la American Accreditation Association es una institución que acredita los institutos de formación en determinadas áreas. Perdónenme que no pueda decirlo en español. Lo pensé decirlo, pero no lo encontré escrito en ningún lugar.
Entonces, el instituto entra en convenio con dos universidades de México, también tenemos con universidades de Centroamérica y Latinoamérica, para ofrecer esto a profesionales del derecho, ¿sí? Entonces, es a través de este convenio que se puede ofrecer. Habíamos hablado también posiblemente entrar en convenio con la orden de abogados y poder ofrecer quizás también diplomado intenso en derecho migratorio. Creo que la tenemos en silencio, presidente. Creo que vale la pena, querido Douglas, que retomemos este tema de la elaboración del convenio de colaboración para poder presentarlo ante el Consejo Directivo. Y bueno, con esto yo concluyo el uso de la voz. Le daría el uso de la palabra a Carlos Ramón Campos Chávez, que es miembro del Consejo Directivo Nacional. Te agradecería, Carlos Ramón, que también nos apoyes para formular. Parece que hay unas preguntas en el chat para ver si nos puedes apoyar. Gracias, Carlos. Sí, por supuesto, presidenta. ¿Me escuchan? ¿Bien? Ok. Bueno, voy a hacer, sin abusar del micrófono, un par de preguntas y creo que por un tema de economía también voy a pasar las preguntas para efectos de que el doctor, el maestro Douglas Interiano nos pueda ayudar con las preguntas que tenemos. Bueno, yo sí tengo una pregunta, mi estimado maestro. Es con relación al tema del procedimiento de asilo. Usted hablaba del tema probatorio. En términos de medios de prueba, en el procedimiento administrativo para validar el asilo, ¿cuál es la prueba, usted digamos, la fidedigna, la que nos ayudaría para poder ayudar a alguna persona a que tenga el asilo en Estados Unidos? Esa es la primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta va con relación a los procedimientos, en este caso, pensando, ¿no? Un abogado mexicano, mexicana, pase un examen de la barra en cualquier entidad de los Estados Unidos, quiero entender que puede litigar el tema. La pregunta en concreto es el idioma del litigio. O sea, al final son más latinos, o sea, el idioma es un elemento importante, o tiene que ser estrictamente en inglés, o cómo se maneja esto en los tribunales en los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque pienso, por ejemplo, en las acciones afirmativas, que es una doctrina muy bien desarrollada en los Estados Unidos para proteger a las personas, grupos vulnerables, ¿no? Como le conocemos en América Latina, desde la teoría de los derechos fundamentales, los derechos humanos. Naturalmente quiero entender que para que sea un juicio lo más equitativo posible, pues bueno, poder ayudarlos a que el juicio pueda ser en el idioma respectivo. Pero bueno, son las dos preguntas que tengo en lo particular. Por consiguiente, paso a las preguntas de los colegas, los colegas que aquí están realizando. Tenemos aquí la pregunta de la maestra Josefina Orozco. Dice, Maestro doctor. Carlos, si me permites contestar las primeras dos Claro, preguntas, porque son claro, medias adelante. intensas, y después Gracias. pasamos a las siguientes. Adelante. Primero, en Estados Unidos, la ley de migración es de índole federal, entonces el gobierno federal no reconoce ningún otro idioma en la cual se pueda celebrar las audiencias o los procesos que no sea el inglés. Todo es en inglés. Desde ahí, el tribunal cumple con uno de los requisitos, uno de los derechos de los acusados en proporcionar un intérprete para el extranjero, pero el abogado debe manejar 100% el inglés para poder defender el caso. ¿Ok? En la parte número dos, quiero decirte que la ley de asilo es la más difícil de poder practicar en Estados Unidos. Así que puedo darte una conversación, una charla completa en qué tipo de pruebas y estar aquí por una noche que sea la más certera en un proceso de asilo. Entonces, pero realmente, brevemente, de tres formas, la, la piedra angular en un proceso de asilo siempre es la declaración de asilo del extranjero. En la declaración de asilo del extranjero, a medidas vas
narrando tu historia y la razón o las causas por la cual o la causa por la cual estás pidiendo asilo en los Estados Unidos es como vas a ir sustentando esa a través de las pruebas esa razón por la cual estás pidiendo asilo. Por ejemplo, si en México una persecución por opinión política, ¿no? Tiene que ser quizá una persona que no pueda reubicarse en otra parte de México, que puedas haber, por ejemplo, puesto la denuncia, no solamente ante ciertas instancias del gobierno, pero también ante otras instancias relacionadas al a derecho perdón, con el tema de los derechos humanos, ¿no? Luego, cuando estás diciendo la prueba, no solamente basas en las pruebas, nosotros le llamamos the hardcore, que quiere decir las pruebas más importantes, sino viene la investigación jurídica, ¿no? Es cierto que están persiguiendo a Juan de los Palotes en tal estado por esta razón. ¿Quién era Juan de los Palotes? ¿Cuál era su función en el gobierno o qué causó que Juan de los Palotes lo persiguieran por diferencia ¿cómo se dice? Um, um, por, por no comulgar con la misma ideología política. No sé si es correcto decir eso. Entonces, comienzas a crear una serie de estrategias que van apegadas a cierta tipo de evidencia fidedigna que puede ser utilizada en los tribunales, ¿no? Por ejemplo, yo era parte del PAN, pero ganó el PRI, luego me llevaron a la cárcel, surgió que cuando estaba en la cárcel me pusieron cargos, pero luego los tribunales decidieron que desestimar los cargos, pero yo fui víctima de violación. Es muchísimas cosas que podemos hablar. Los casos de asilo en los Estados Unidos no se están ganando en este momento, mi querido Carlos. No es algo tan fácil de hacer, aún te lo digo desde la perspectiva mía, que yo llevo 24 años litigando en Estados Unidos. En mi carrera he ganado 7 casos de asilo, 7 solamente. Entonces, es muy complicado y cuando vienen personas de México, por ejemplo, a nuestro despacho, nos damos cuenta que solamente vienen, algunos de ellos son muy pocos los que tienen una causa, pero los que vienen por pobreza, por otras oportunidades, porque por reunificación familiar, porque les dijeron que el llegar a Estados Unidos era la mejor forma de estar aquí, porque escucharon que a Juan de los Palotes lo balacearon en tal lugar, pero la persecución debe ser a ti y la causa debe de ser una de esas 5 causas clarísimas para poder tener un caso de asilo en Estados Unidos. Y de ahí redactar una forma, una estrategia de cómo defender tu caso. Oh, muy bien, maestro, muchísimas gracias. Me dejó más claro el panorama al respecto. Espero que también haya contribuido a algunas de las dudas aquí en el auditorio que tenemos. Y bueno, vamos directamente aquí a las preguntas del chat. Tenemos aquí a la maestra Josefina Orozco que dice, doctor, ¿qué finalidad irá a tener la figura del asilo desde las fronteras? Dado que ahorita con la cancelación de la APPCBP1 o APPCBP1, pues ya no es posible ingresar por esa figura y las posibles aplicantes están en el limbo, sin ninguna futura acción que puedan ejercer. DACA ha sido un sub y baja para los pobres tepecianos y el TPS por las mismas. Gracias por la charla. Saludos, dice la maestra Josefina
Orozco. Gracias. Adelante. Claro, maestra Josefina, en este momento el tema del asilo está siendo litigado porque Estados Unidos tiene también responsabilidades internacionales que debe cumplir. Entonces, si bien en este momento el CBP-1 a la que usted se refería ya no existe, y hay otra solicitud, otro sistema que acaban de implementar que no está funcionando, las personas que llegan a la frontera todavía pueden tener la oportunidad de solicitar asilo. El problema es que cuando llegan a la frontera, se les está comunicando que si bien pueden solicitar el beneficio de asilo, si no pasan la entrevista de miedo creíble, son deportados de forma, no sé si existe este término en español, pero lo he escuchado, expedita, rápida o expedita, ¿sí? ¿Ya? Entonces, expedited. Lo siento, perdónenme, qué vergüenza. Entonces, ciertamente estamos esperando que los tribunales emitan algún fallo para saber si se va a continuar dando la oportunidad a que las personas que buscan asilo lo puedan solicitar en la frontera. Pero no solamente lo pueden solicitar en la frontera, tenemos aquellas personas que ingresan en el interior del país con un tipo de visa y que también solicitan asilo y lo pueden presentar. Tenemos personas que ingresan de forma irregular a los Estados Unidos que no son detenidas por las autoridades migratorias y ya en el interior del país pueden iniciar un procedimiento, un proceso de asilo o la solicitud de asilo administrativo si no los han detenido o defensivos si han sido detenidos en su proceso por llegar a los Estados Unidos. Bueno, es la única pregunta en el chat. Presidenta América Ramírez tiene una pregunta. Adelante, América. Adelante, colega. Buenas tardes, doctor Douglas. Buenas tardes. Desde Los Cabos. Ah, genial. Mucho gusto. ¿Cuál es el porcentaje de mexicanos ya residentes en Estados Unidos con una residencia permanente que por X causa no le han otorgado la nacionalidad y la está peleando? ¿Qué tanto es el porcentaje de ganarle al gobierno la nacionalidad? Su pregunta es bastante amplia, ¿sí? Porque eso va a depender qué tipo de procesos son los que están llevando. Por ejemplo, si es un proceso de obtención de residencia permanente por medio de la familia, esos casos se están ganando sin ningún problema. Si se refiere a un proceso ante los tribunales federales para no ser deportados, eso va a depender si tienen una causa defendible en los tribunales migratorios de los Estados Unidos. Es una persona que ya tiene la residencia permanente, ha solicitado 2 veces la nacionalidad y se la han negado. Por naturalización, ok. Sí. Y a pesar de que ha presentado todas las pruebas habidas y por haber, no se la han otorgado. Ya lleva la presentación, ya la ha hecho 2 veces. Miento, 3 veces. Y se acercó a sus abogados allá en este caso en el estado de California, que es muy, muy difícil el estado de California para otorgar nacionalidades. Es lo que le comentaron, que el estado de California era de los estados más difíciles en que otorguen nacionalizaciones. Y la última opción que le dieron es declararse culpable de algo que no es, aun y cuando ya entregó todas las pruebas, que se declarara culpable y se iban a ir en apelación contra el gobierno. ¿Es así, es correcto lo que estoy diciendo? ¿Qué tanta posibilidad hay de ganar? Es que no, sin saber los hechos, yo no puedo emitir una opinión legal. Yo soy muy blanco y negro en este tema de la migración. Entonces, no sabemos los hechos, no sabemos las causas de negación, no sabemos por qué razón lo están denegando. Entonces, tendríamos primero que
analizar las causas, los hechos en ese caso y ver por qué razones es que le están previniendo de naturalizarse, si el proceso de naturalizar es bien sencillo, ¿sí? Y No han las causas son, cambiado y los las causas, criterios de elegibilidad. las causas que le imputan son bien sencillas también, pero bueno, eh, estos, pues entonces es muy fácil, son fáciles o son, perdón, son fáciles de ganar estos procesos. Supongamos que no tiene mayor tema Si estamos esta hablando de alegación. un proceso de naturalización, es un caso bastante fácil. Por lo que le Ujú. entiendo, es un proceso de naturalización. Ahora es diferente si esta persona ha tenido inadmisibilidades, crímenes, un historial delictivo en el pasado. Eso lo puede ser más complejo aún, porque entonces estaría incumpliendo los requisitos de admisión a los Estados Unidos a través de la residencia permanente, aunque ya fuera residente permanente, y en adquirir la naturalización estaría abriendo una caja de Pandora para que el gobierno de los Estados Unidos pudiera ponerlo en proceso de remoción. Nuevamente, estos son especulaciones, yo no sé los hechos, no estoy viendo la noticia de negación, no podría ser preciso en decir A, B y C es lo que ocurre, B, C y A es lo que se tiene que hacer para que se pueda ganar el caso. Ok, y la segunda pregunta es, una vez que se tome, que se pudiera tomar este curso mediante la OMCA, si es que así se decide, eh, el que lo tome, que usted comentó que tenía validez el estudio en Estados Unidos, en su país, una persona que aprobara ese curso o esa licencia, ¿podría trabajar con algún despacho con ustedes ahí en Estados Unidos una vez aprobado este curso? Bueno, muchos de los abogados que han tomado, porque esto lo venimos haciendo nosotros desde hace 6 años, ¿no? Muchos de los abogados internacionales que viven en diferentes países y han tomado el curso, el diplomado, porque es un El diploma. diplomado, hace más llamativo el perfil de un abogado y obviamente si es una firma legal de inmigración están buscando personas que tengan conocimiento porque hoy después del COVID pues se ha incorporado al menos en Estados Unidos muchísimo el trabajo o los análisis migratorios de forma virtual. Entonces, yo no puedo decirle que esto le va a facilitar. He escuchado que sí los han contratado, ¿verdad? Con ese conocimiento, pero bueno, va a depender si usted encuentra una firma que está buscando una persona que tiene su perfil, pero que aparte de tener su perfil, tiene el conocimiento en derecho migratorio. Correcto. ¿Usted dónde está ubicado, licenciado? Nosotros estamos ubicados en Dallas, Texas. Correcto. ¿Y tienen oficinas en California? No, nosotros, nuestra sede principal está en Dallas, Texas, pero en California tenemos clientes que los tenemos de forma virtual, no solamente de California, de los 50 estados. Entonces, no va a haber ninguna firma que tiene tantas oficinas así porque es carísimo mantener esos despachos en diferentes estados. Pero el hecho de ser licenciado en Derecho Migratorio estadounidense nos permite representar casos de todas partes de los Estados Unidos. Muchas gracias, licenciado. Si pudiéramos tener sus datos, se los vamos a agradecer. Claro que sí, se los vamos a proporcionar a través de la presidenta. Muchas gracias. A la orden. Adelante, presidenta. Bueno, muchas gracias, maestra América Ramírez, licenciada. Bueno, pasamos entonces, no tenemos más preguntas en el chat. Bueno, entonces, Solamente quería comentar, querido Carlos, que los adelante, presidenta. datos, Douglas de Interiano es socio de la ONCA, lo integramos ya en el chat de la membresía de la ONCA. Con mucho gusto te comparto los datos de Douglas, pero él es ya asociado de nuestro colegio. Es un gran experto en tema de derecho migratorio norteamericano
y creo que sí debemos ponderar este gran convenio de colaboración que nos está ofreciendo Douglas. Creo que lo tenemos que subir al consejo directivo. Aquí hay al menos 4 consejeros, estamos. Está Carlos, está Roxana, está Miriam y su servidora. Me parece que lo que hemos escuchado es una exposición extraordinaria de Douglas. Creo que vale la pena subir este convenio de colaboración al consejo directivo. Entonces, Douglas, querido, si nos puedes enviar el modelo de convenio, por favor. Si necesitas algún dato, lo vemos en privado. Y te Claro. comparto el contacto, querida América, con mucho gusto. Muchas Gracias, querido gracias. Carlos. Perfecto, presidenta. Bueno, aquí con el conocimiento de que no hay ninguna pregunta más, hasta al parecer, presidenta, le paso nuevamente la palabra para iniciar entonces la clausura de la conferencia de la plática y pasemos a la entrega del reconocimiento al maestro Douglas Interiano. Gracias. Correcto. Anita Mozo, ¿nos ayudas a hacer la proyección del reconocimiento que mi querido Carlos Ramón nos va a ayudar a entregar? Y bueno, yo simplemente concluyo esta plática comentando a todos los asistentes que todas las pláticas del colegio son pláticas de alto nivel jurídico, que están absolutamente invitados todos y cada uno de ustedes a pertenecer al colegio. Dejé en el chat de esta sesión, dejé el correo electrónico de la OMCA. Por si están interesados, con mucho gusto, mándenos sus datos y les enviamos la solicitud adecuada para que puedan ingresar a nuestro colegio. Muchas gracias, querido Carlos, y muchísimas gracias, Douglas Interiano. Es una plática extraordinaria la que nos diste el día de hoy.